Permanecer en este espacio autoriza a la Confederación Latinoamericana de Religiosas y Religiosos CLAR a captar y tratar datos personales, incluyendo imágenes y grabaciones, conforme a su política de tratamiento de datos personales. Esta autorización comprende el uso, reproducción, distribución y comunicación pública del material obtenido durante el evento sin ánimo de lucro, sin exigencia de compensación económica y por el tiempo permitido por la ley. La CLAR actuará como responsable del tratamiento, garantizando la confidencialidad y el respeto de los derechos. Podrá ejercer en cualquier momento los derechos a conocer, actualizar, rectificar o solicitar la supresión de la información cuando sea procedente. Para más información, puede consultar la política de tratamiento de datos en los canales oficiales de la CLAR. Buenas tardes, hermanos, hermanas. Nos disponemos a este encuentro y en nombre del secretariado y de la presidencia de la CLAR, la Confederación Latinoamericana de Religiosos y Religiosas, les damos una cordial bienvenida y declaramos abierto este encuentro formativo convocado por la Red Itinerante Amazónica, eh, una alianza entre CLAR y REPAM en territorio. La temática que nos une, agua, vida que nos une, no mercancía, toca el corazón de la misión en la Amazonía y nos interpela como iglesia y como vida religiosa y como sociedad. En un tiempo en que los territorios sufren múltiples presiones, hablar del agua es hablar de un derecho vital, de la dignidad de los pueblos, de la supervivencia de las especies, del cuidado de la casa común y de la urgencia de escuchar los clamores de la tierra y de las personas más empobrecidas. Agradecemos de manera especial a la Red Itinerante Amazónica, comisión organizadora, por su dedicación y por sostener con fidelidad este espacio de encuentro, formación e intercambio sorofraternal, tan necesario para fortalecer la articulación y la esperanza en nuestros caminos y para encontrarnos, para tomar fuerzas para la misión. Asimismo, expresamos nuestro reconocimiento y gratitud a cada una y a cada uno de los ponentes que hoy compartirán su experiencia, sus saberes y su compromiso. Bárbara, Ignacio, María Patricia. Gracias por ayudarnos a profundizar desde la realidad concreta de los territorios en el cuidado de la hermana agua y en la defensa de la vida. Gracias igualmente a cada una y a cada uno de ustedes que han dispuesto de su tiempo para enriquecernos con su presencia y para honrar este encuentro formativo. Que este momento nos disponga a una escucha atenta, a un discernimiento comunitario y a compromisos concretos que hagan visible el Evangelio en la Amazonía. Encomendamos los frutos de este encuentro al Dios de la vida y les animamos a participar con libertad, con respeto, con creatividad y en espíritu sinodal. Sean todas y todos bienvenidas, bienvenidos. Muchas gracias, Israel, por el cariño, por essa cercania com nós outros, com nós outras, não nesse caminhar junto, tecendo rede por la grande Amazônia, não? E estamos em famílias, estamos em casa, todos somos CLAR, não? E queremos agora correr também la Repam do Equador, que vai nos brindar com a oração de início desta tarde. Primero. Bueno, muy buenas tardes y buenas noches para todos. Este espacio de
encuentro como rey itinerante también es un espacio que sigue alimentando ese caminar, ¿no? Por la Amazonía, por los ríos, por sus selvas. Y para este momento de oración quisiera pedir que me ayuden a eso, pasar la pantalla. Quiero invitarles a orar desde el agua, ¿no? Desde la voz del agua. En Ecuador, con motivo del Día del Agua, tuvimos un espacio de escucha a los territorios con algunas experiencias de las comunidades, de los jóvenes, y eh, nos conectó de nuevo con el sínodo de la Amazonía, ¿no? Con ese espacio de escucha del territorio, ese espacio que fue vida también para todas esas experiencias de cercanía, de presencia, de incidencia también. Y también nos trajo este acontecimiento que vivimos el año pasado, la Cumbre del Agua. En esta cumbre realizada en Iquitos, con el lema Somos agua, somos vida, somos esperanza, pudimos también compartir tantas experiencias en toda la cuenca amazónica de los distintos países y constatar que en medio de esa exuberancia de vida también las heridas de la Amazonía son tan fuertes. Sentirnos conectados con el agua, ¿no? Y traer de la querida Amazonía esta experiencia de conexión. Y también todo lo que el sínodo nos invitó a vivir. En la Amazonía el agua es la reina, los ríos y arroyos son como venas y toda forma de vida está determinada por ella. Allí en la plenitud de los estíos ardientes, cuando se diluyen muertas en los aires inmovibles, las últimas ráfagas de el termómetro está sustituido por el higrómetro y en la definición del clima. La existencia derivan de una alternativa dolorosa de bajantes y crecientes de los grandes ríos. Estos se elevan siempre de una manera asombrosa. El Amazonas repleto sale de su lecho, levanta en pocos días el nivel de sus aguas. Quisiera invitarles también a que desde este llamado a la conversión ecológica podamos confirmar que no hay una ecología sana y sustentable capaz de transformar algo si no cambiamos nosotros, las personas, si no se las estimula a optar por otro estilo de vida menos voraz, más sereno, más respetuoso, menos ansioso y más fraterno. Oremos para que crezca como un río la paz, que brote de nuestro corazón y se proyecte en nuestras relaciones, que se geste en los vínculos humanos y afectivos con los más vulnerables, que nos conecte con la creación y nos haga corresponsables de su cuidado, que nos haga cuidadores del agua, de la lluvia, de los ríos, de los mares, que se haga buena noticia para los pueblos que sufren la injusticia, que nos lleve a gritar la esperanza de un mundo nuevo y de una tierra sin males. Y contemplar desde este deseo de paz que está presente en todos y en todas, esta video que está, bueno, también en las mismas diapositivas, en la diapositiva donde está el paisaje del agua, vamos a entrar en es un videíto que quisiera compartir, que lo hicieron las comunidades y los estudiantes de aquí de la unidad educativa para invitarnos a hacer del agua nuestra experiencia de vida. Entonces, bueno, no sé si eso. Jugué y crecí junto al río que me vio reír.
lo miré de joven y quise en él vivir. Hoy siento miedo por el mundo que vendrá, pero junto su agua y nuestra esperanza sanará. Cuidar el río es cuidar la vida. Sus aguas guardan nuestra memoria querida. Ñuka Wawunara Sakini y Punyepi Estudiangawa. Muchas de nuestras fuentes de agua sufren por la contaminación y el descuido. Pero aún estamos a tiempo de cambiar la historia. Cada árbol que sembramos ayuda a proteger el agua y devolver vida a nuestra tierra. Muchas gracias, Repõe Equador, por esse momento de nos conectar com essa profundidade que é o água, não? Esse bem maior, esse bem que nos une, e é um direito também que muitas vezes está sendo violado, não? Muchas gracias, Jimena, por esse momento de conexão. Y bueno, Também agora, Gracias. coração agradecido, queremos dar continuidade, não? Marita, tu queres... Ujú. Sí, primero, buenas noches. Aquí está lloviendo, así que el agua se nos hace presente muy cerquita. Pero también en ese agradecimiento a Jimena, mañana es su cumpleaños. Entonces celebramos ese ruido lindo de la lluvia, del agua, ¿verdad? Su vida. Y bueno, dentro de eso, como la comisión de la red itinerante, a lo mejor brevemente decir por qué pensamos en este momento, ¿no? Y como red itinerante, lo que intentamos hacer es desde escuchar al territorio, escuchar los misioneros que están en el territorio, e ir acompañando, pero en ese escuchar y en ese ir acompañando, sale el agua, pero no como un tema, como esto es un tema de estudio, sale el agua como una realidad, un sujeto que está presente también, igual como nosotros estamos presentes en el territorio, que nos invita a escucharlo, a escucharnos, así que el agua también nos reúne en este momento, los que estamos aquí en esta noche, y también el agua pues como parte de este territorio de la Amazonía, de este territorio que es un cuerpo. Y delante de eso pues pensamos, ¿sabes qué? Tenemos que seguir escuchándonos, tenemos que seguir escuchando al territorio, debemos de seguir escuchando también a los misioneros que están, aquellos que no es un tema, que es el día a día, que es lo cotidiano, como el texto que se usó, ¿verdad?, para la invitación de este encuentro, en donde la mujer en Samaria se encuentra con Jesús, el agua como ese encuentro, y él mismo dice, pues dame de beber porque es una necesidad. Así que estamos aquí porque es una necesidad, es una realidad que estamos viviendo y porque compartirla en ese escucharnos nos fortalecemos y fortalecernos pues para el cuidado, a veces en presencia, pero también en acción. Así que gracias por estar aquí, ¿verdad? Sabiendo que hay mil cosas, pero estamos aquí en este ratito que se nos regala. Graças, Marita, por nos conectar com o tema, não? E queremos também, na sequência, dar as bem-vindas a todos e todas que estão por aí, por detrás da tela, não? Se pode rapidito dizer de onde estão, quem são, que equipe, que núcleo, de onde estão vivendo essa realidade de água, não? Antes de passar para
la presentação de los compañeros del território. Se alguém quer abrir seu micrófono e dizer onde está, quem é, não seria bueno. E se Nádia quer apresentar, quer manter escondida, não? Vamos pedir a Açucena que apresente os companheiros del território que estamos ansiosos por escutarlos, não? Sus luchas, sus caminadas fuertes en el territorio. Bueno, pues me permito. ¿Sí se mira la presentación, la diapositiva? Sí, Bueno, pues buenas tardes para todas, para todos. Es un gusto pues poder compartir con ustedes este espacio y para mí un honor muy grande pues presentar a nuestros invitados especiales, a Mari Patricia Tovar. Ella es de la vereda San Isidro, el municipio del Valle del Guamués, del departamento del Putumayo. Vale resaltar que ella con su familia están, pues los papás llegaron en 1961 al Putumayo y pues se han convertido precisamente en guardianes de la vida, del agua, de la Amazonía. Ahora que le demos pues la palabra, pues ya nos compartirá ella pues a viva voz pues ese testimonio, pero quería pues decirles que es una familia que realmente son pues ese evangelio viviente, ¿no? En medio de unas realidades a veces hostiles en el Putumayo con tantas complejidades a nivel sociopolítico, económico. Y sin embargo, pues es ver en ellos, contemplar en esta familia, pues ese compromiso sagrado en el cuidado de la creación. De igual manera, don Ignacio Rosero, que está aquí con el tapabocas, pues ahorita lo vamos a ver en vivo, pero también él es un animador de la fe, que pues hace presencia desde 1966, que llegó también al Putumayo y que pues se convirtió en parte activa pues de este territorio. Llegó cuando tenía 12 años con el papá, luego pues el papá se fue y él continúa. También pues vamos a escuchar ese testimonio de él que creo que la vida habla por sí misma, ¿no? Entonces, pues darles la palabra, darles la bienvenida, agradecerles mucho pues que hayan querido pues regalarse este espacio con nosotros como red itinerante, misioneros, misioneras que estamos por los territorios, pero que ellos pues desde su compromiso de fe bautismal pues han asumido pues esta tarea, sintiéndose enviados por Jesús, por la fe que ellos tienen y haciendo vida pues mm, este mandato divino del cuidado de la creación. Eh, entonces, pues agradecerles a ellos, campesinos comprometidos con su territorio, quienes pues nos van a regalar pues ese testimonio, ¿no? Eh, entonces, creería que les damos la palabra, Jonia, le damos la palabra inicialmente a Patricia y luego a don Ignacio. Senhora Patrícia, então, bem-vinda com a palavra. Não la escutamos.
Señora Patricia. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, Sí, escuchamos. Creo que tengo problemas con la cámara, qué pena con todos ustedes. Mi nombre es, como lo dijo la hermanita, mi nombre es Patricia Tovar. Vivo en la vereda San Isidro, del municipio Valle del Guamoy, departamento del Putumayo, al sur de Colombia. Una vereda muy retirada en la frontera del país vecino Ecuador. Mis padres llegaron en 1961, mi madre en 1977, unieron sus vidas en el año 1981, sin saber a ciencia cierta, empezaron a cuidar nuestro territorio, estas tierras que al inicio ellos nos comentan que era selva, miraban al horizonte, miraban de todos los verdes, porque quien conoce el Putumayo, sus montes, sus selvas, mira que está adornado con la creación de Dios, con todos los colores, sus flores rojas, amarillas, sus hojas amarillas pintadas, entonces era una belleza exuberante. Ellos nos comentan que indudablemente estaban llenos de un paraíso, de una belleza. Pasaron los años y quisieron arrebatarles estas tierras por ver la belleza, el agua que corre por estos territorios. Ellos fuertes en ese momento lucharon contra todo y lograron salir de los inconvenientes que se presentaron. Sin embargo, más adelante llegó la intervención de los cultivos ilícitos. Si bien es cierto, no somos ajenos a esta realidad. Una economía que llegó al territorio, hicieron parte en ese momento de este tema, pero tuvieron la valentía y dejaron a un lado el tema de cultivos ilícitos y continuaron adelante. Sin embargo, este boom o el apogeo de la hoja de coca, que si bien es cierto la hoja de coca no es mala, es malo el uso que el ser humano le hemos dado, porque con esta podemos hacer muchas otras cosas, muchos productos. Lo hemos intentado nosotros en poderla transformar en otros productos como un vino artesanal, estamos en temas de ensayos. Somos nosotros mismos los seres humanos lo que hacemos quizás que estas plantas que Dios las dejó las utilicemos para cosas malas. Entonces, a partir de ello, pues, como les digo, el apogeo de la coca, llegaron en el año 2020 grupos armados a acabar con la tranquilidad de nuestras familias. De estas familias, en ese entonces ya habíamos nacido los 5 hijos, nosotros somos 7 con mis 2 padres. En ese tiempo la violencia, la guerra, el llanto, el sonar de las bombas hicieron que nosotros nos desplazáramos a la cabecera municipal, que es La Hormiga. Sin embargo, la costumbre o el arraigo a nuestro territorio nos hizo volver, a pesar de la violencia, nos hizo regresar a nuestro territorio que nos vio nacer y nos vio crecer. Con ese miedo, después ya los grupos armados ya se fueron del territorio, sin embargo estas tierras quedaron llenas de huecos de las bombas, artefactos explosivos. En ese momento les cuento tristemente que mi hermano, que tiene aproximadamente 4 años, fue víctima de un explosivo y con la gracia de Dios no perdió su pierna y sigue con nosotros arraigado también a ese territorio. Ahora nosotros como familia ya somos una unión de 23 personas con los nietos, con nuestras parejas, que hemos querido apostarle
a lo que Dios nos dejó, a cuidar nuestra creación, a cuidar nuestro territorio. Si bien es cierto, todos los elementos, la flora, la fauna, el agua, todos tienen que relacionarse y todo tiene que estar equilibrado. Por eso nosotros nos hemos proyectado a iniciar y a continuar con nuestro proyecto que se llama Centro Agroturístico Ambiente Vivo, porque la belleza natural que nosotros tenemos en nuestro territorio se debe seguir conservando. Es el regalo más hermoso que el Padre Celestial nos pudo haber dado, y cómo nosotros como seres humanos podemos acabar con esta belleza tan natural, tan divina. Quien vive acá en este territorio puede levantarse con el trinar de las aves, también nosotros hablamos de que es una relación con el ecosistema y con el planeta. Queremos seguir conservando este territorio, seguir que nuestros árboles, nuestras plantas, los animales que aún están, algunos en vía de extinción por la mala conducta de nosotros los seres humanos, que sigan conservando. Quisiera contarles un testimonio. Tenemos un árbol, imagínense un árbol que la creación tan divina que Dios ha dejado, que él busca con sus raíces a 100 metros, buscar el agua, el líquido tan vital para seguir subsistiendo. O sea, el agua es la vida, es el complemento para que todo ser humano desarrolle. Ese es un ejemplo tan bonito, cómo utiliza sus raíces desviando otros árboles para buscar este líquido tan importante y tan especial. Entonces, desde allí es un ejemplo que nosotros decimos en familia. Dios es tan sabio, tan creador, que a cada elemento le deja su manera de brillar y de complementarse con todo lo que Diosito nos dejó aquí en la tierra. Entonces, mirar también en la finca hay diferentes fuentes hídricas, pero hay un nacimiento que, de acuerdo a lo que nos cuentan mis padres, ese ha sido el que nos ha solventado desde 1961 que llegó mi padre, y ese pozo todavía existe. Y mirar que esa conservación que ellos han tenido es muy importante, porque ahora hasta los nietos lo conocen, hasta los nietos han vivido, han tomado que conservan estos territorios. Ingresar a estos senderos que tenemos en los predios que se han destinado para conservación es sentirse en libertad, es sentirse arrollado por el abrazo del Padre Celestial. Contarles otra cosa también, que tuvimos una experiencia muy bonita, muy hermosa. No sé si me estoy extendiendo o puedo continuar con mi testimonio. Sí, tranquila, puede continuar. Queda todavía un rato. Bueno, muchísimas gracias. Contarles que nosotros celebramos Navidad dentro de las montañas, y en un momento nosotros sentimos que iba a llover, sentimos como los vientos que se presentaron, y al momentico como esa luz se encendió dentro del bosque, como ese resplendor, y créanme que nosotros sentimos la presencia del Padre Celestial en medio de esta celebración que estamos realizando en familia, en comunidad. Entonces, conservar y amar este territorio para nosotros es seguir respetando la palabra de Dios, es seguir en el camino de la responsabilidad, porque nosotros como seres humanos debemos ser responsables con nuestro territorio. Cada acción que hagamos en positivo o en negativo es acabar no solo con la vida de nuestro hermano, nuestro ser humano, sino también es faltar al compromiso como ser humano, a respetar nuestro territorio, a respetar nuestro medio ambiente y nuestro planeta.
Entonces nosotros nos hemos unido y estamos en esa tarea de poder seguir conservando este predio de 5 a 6 hectáreas aproximadamente, poderlas conservar, tener ese equilibrio ecológico, ese equilibrio ambiental, recuperar esas plantas que se han perdido, poder ver que esos animales que quizás en su momento se extinguieron por muchos factores, por tema de fumigación, por tema de tala de bosque, poderla seguir conservando. Entonces, me siento muy orgullosa, muy satisfecha por este espacio que nos han brindado. Qué pena. Y agradecerles a ustedes por este espacio que nos han brindado y qué bonito que sigan existiendo personas que nos permitan estos espacios para compartir nuestras experiencias que quizás de acuerdo al territorio donde nos encontremos no sean mostradas o no sean evidenciadas, pero hay un compromiso para poder trabajar con nuestro territorio. Muchísimas gracias y Dios los bendiga a todos. Muchas gracias, senhora Patrícia. Depois vamos volver com pergunta, alguma coisa, não se depois você consegue arreglar sua câmera para que lá miremos de cerca. E agora a Azucena dá a palavra a don Ignacio, ¿no? Sí, don Ignacio nos acompaña desde Puerto Asís, creo que está ahí con la hermana Clara Inés, con las misioneras de la Inmaculada Concepción que estamos presentes allá. Entonces, don Ignacio también estuvo de cumpleaños en estos días, el 3 de mayo. Le damos la bienvenida, le agradecemos su presencia y queremos también que nos regale pues su testimonio, su compromiso en el cuidado del agua, de la creación. Así que gracias por venir a este espacio y tiene la palabra. Buenas noches. Gracias por darme la oportunidad de presentarme. Soy Ignacio Rosero. Vivo en la vereda Ancura, municipio de Puerto Asís. Yo llego en 1966 con la edad de 12 años. Mi papá me trae por acá y al mes se fue. Yo ya no quise salir. Me quedé con un patrón que fue mi gran educador, se puede decir. Y yo tenía apenas un año de primaria y ya no podía ni ir más. Y él me dijo que haga lo posible por aprender a leer y escribir. En eso ya recuerdo que aquí era un paraíso, o es un paraíso, a pesar de las dificultades que hemos tenido. Había comida, había cacería, pesca, pero ya se miraba la destrucción, porque ya en ese tiempo ya había un matamaleza para fumigar el arroz, matar la hierba de hojancho. Tocaba conseguir una botella y venir acá al pueblo y llevar de un tanque, le vendían la botella de matamaleza, se llama. Desde eso empezó la contaminación. El agua era suficiente. Yo recuerdo que habían caños donde se pescaba y había buen agua y había buen pescado. Ahora ya no existe. ¿Por qué? Porque pues lo primero es la quema, la fumigación y la destrucción. Para sembrar bastante, en ese tiempo se cultivaba, era bastante arroz, maíz, plátano, yuca. Pero ya estaba que hay que quemar el rastrojo para sembrar, que hay que fumigar para la maleza. Desde ese tiempo pues ya empieza a colonizar, porque pues en ese tiempo habían 17 familias nomás en la vereda.
que no está declarada vereda todavía. Luego aumenta tiempo, año tras año aumenta y ahora vemos más de 60 familias en la vereda. Pero pues el agua se está escaseando, el agua está mermando mucho. Y cuando llueve demasiado, pues también nos inundamos. Entonces, lo que más nos preocupa, pues, es la contaminación de las petroleras, de los colonos mismos, que ya llegó el cultivo de la coca, y entonces nos olvidamos de la comida. Ya nadie siembra comida, sino que el monocultivo nos ha dejado que el medio ambiente se deteriore, la tala de árboles se siga talando y con más amplitud, porque pues, la coca necesita aire y sol para poder producir. Con el acompañamiento de las hermanas, con misioneras, que fui discípulo como 10 meses con el padre Alcides, de los padres Luis López, de unos sacerdotes de acá de la parroquia Guadalupe. Empezamos como animadores de la vereda ahí con el sacerdote Pablo Patiño. Él iba a las veredas casa por casa y nos animó para que seamos animadores. Desde ese tiempo empiezo a leer la Biblia. Y con las reuniones de animadores, pues, y las hermanas, todos empezamos a descubrir que hay un compromiso con la vida, el ser humano y la naturaleza. Que somos discípulos de Jesús y de todo lo que nos rodea. Empezamos el proceso de animación y después en el 2006 llega Justicia y Paz y nos empieza a capacitar para que declaremos los predios, las fincas en Reserva Natural de la Sociedad Civil. Empezamos el proceso y en el 2000, y demoró desde el 2006 hasta el 2017 que nos declara parques nacionales los predios como Reserva Natural de la Sociedad Civil. Y nos dan la declaración y en eso se hizo, Parques Nacionales vino y hizo una topografía de todo lo que hay en la finca. La madera, la fauna, la flora, el agua. Y ya pues llegó la declaración, pero ni Corpo Amazonía, ni alcaldía, ni consejo, nadie reconoce esas zonas. Aparecen en el sistema, pero no. Nadie reconoce. Luego empiezo a cultivar las abejas, pensando de que las abejas son nuestras compañeras de cuidar la naturaleza, son las que polinizan el 70% de nuestra alimentación. Es que si no hay abejas no hay comida. Y de eso empiezo yo a cultivarlas de un cajoncito, de una colmena que encontré en el rastrojo. La llevo a la casa y ahorita tengo por ahí unas 65 colmenas. Cultivándolas más que todo porque nos ayudan a proteger la vida y a proteger la naturaleza. Son nuestras trabajadoras silenciosas, sin ánimo de lucro y que nadie las valora, ni pocos las valoramos. Al descubrir que hay unos compañeros silenciosos, pues, yo he hecho y hago lo posible porque se propague, para que otros vecinos también las cultiven y sea nuestro
nuestro testimonio de vida. Todo esto nos da a entender que hay un Dios que nos ayuda en nuestros procesos. Y hay unas entidades, hay unas organizaciones que nos tienen en cuenta. Este diálogo, primera vez que yo lo hago así en virtual. Y muchísimas gracias porque se abre otra ventanita de esperanza, porque la preocupación de la contaminación del agua y de la vida en el campo está muy propagada. La mentalidad del campesino no es cuidar. La mentalidad del campesino es destruir. Necesitamos una amplia concientización para poner ese granito de arena y concientizar a más animadores, a más familias, para que hicieran algo como lo que estamos haciendo nosotros. Nosotros somos 3 familias que tenemos la Reserva Natural de la Sociedad Civil. Está Efrem Urbano, está Carlos Zapata, mi persona, Ignacio Rosero, que tenemos esas reservas. En esa reserva tenemos humedales, tenemos árboles maderables que los estamos protegiendo. Hay una ceiba inmensa que le decimos la ceiba centenaria, que mide 45 metros de diámetro, con las cenas que tiene, de las bambas que tiene, como decir, unas piezas inmensas. Da gusto ir a conocerla y valorar esa reserva que tenemos. Están los maderables, se conserva el granadillo, se conserva el lechero rojo, que son árboles inmensos que están protegidos porque alrededor ya no hay madera. Realmente los aserradores sacaron toda la madera buena y ya no hay. Ya nosotros nos tienen rodeados, nos quieren sacar pues la madera, pues, comprándola, ofreciéndonos buena plata para que les vendamos esos palos, pero nosotros no, eso es una reserva que tenemos y la estamos reservando y la reservaremos para nuestros hijos, para nuestra futura generación. También la pesca, se ha prohibido la pesca con mallas, con dinamita, incluso le echaban masa con veneno para recoger los pescados. Eso también está prohibido porque nosotros concientizamos de que eso no se debe hacer, pero se hizo en un tiempo. Ahora, lo más importante es que pues seguimos con la esperanza de ayudarnos unos a otros en la conservación, comprendernos mejor, dialogar para ponernos de acuerdo y visitar ojalá visitar esos sitios, esas zonas de reserva que tanto nos anhelamos nosotros, en seguir adelante, en tener una esperanza de que algún día nuestros hijos, nuestros nietos van a decir, vea, mi papá conservó, o mi abuelo conservó este árbol, mi abuelo conservó este nacimiento de agua, porque hay unos nacimientos muy bonitos que se ha conservado y se le sigue sembrando nacederos, se le sigue sembrando árboles para que ellos no se sequen, no se acaben. Entonces, lo importante es tener vida y vida en abundancia. También en la base de la encíclica de Papa Francisco, donde nos dice que somos responsables de la casa común. Y nosotros los campesinos que vivimos allá, pisando barro todos los días, pues estas son unas voces de ánimo, que ustedes nos acompañen y nos ayuden
a valorar lo que tenemos y lo que estamos haciendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Dom Inácio, por essa brilhante partilha de sua experiência cristiana e de protetor del bosque de la vida, não? Depois volveremos com você. E agora, Marita, por favor, apresente-nos a próxima, la próxima hablante. Bueno, pues uniéndose a don Ignacio, a Patricia, se une Bárbara. Bárbara Fraser, ella fue la que escribió en el chat quién era ella y me dio mucha gracia porque ella decía, ¿verdad? De una manera muy sencilla. Ella decía que forma parte de la Vicaría del Agua. Esa Vicaría del Agua que tiene que ver con el Vicariato Apostólico de Iquitos, Loreto. Yo podría decir muchas cosas de Bárbara que fui a buscar y porque la he escuchado también, ¿verdad? Es periodista. En ese periodismo pues le ha tocado informar sobre temas que son relacionados al agua, derrames de petróleo, contaminación de ríos, asentamientos en donde el derecho al agua está siendo vulnerado. Pero realmente, con todo eso que se puede decir que es, yo creo que la presencia de Bárbara aquí también, aparte por lo que puede saber, es por quién es, porque tiene esa sensibilidad delante de situaciones que le ha tocado informar, pero que no es ajena desde su corazón también, que se toca por esas realidades y que intenta informarnos de una manera que nos ayude, ¿verdad?, a conocer para poder cuidar y defender. Entonces, nada, Bárbara, ahí abrimos ese espacio para que nos puedas compartir tú también desde esa experiencia que tienes. Y gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ustedes y gracias por la invitación, gracias por su interés en la experiencia nuestra. Ha sido un gusto escuchar esas dos ponencias tan lindas, también esas dos experiencias, especialmente lo de las abejas. Últimamente en Perú, las abejas nativas, las abejas sin aguijón, han sido reconocidos como sujetos de derecho. Se han reconocido en dos municipalidades que las abejas tienen el derecho de vivir en un ecosistema sano, justamente a raíz de lo que nos contó Ignacio, porque son tan importantes para la sobrevivencia del bosque y las personas que dependen también del bosque. Así que es un gusto escuchar esta experiencia. La experiencia que yo quisiera compartir es un poco distinta. La Vicaría del Agua es un área pastoral del Vicariato de Iquitos que se estableció justamente hace 2 años, en marzo del 2024. Así que tenemos poco tiempo de andar. El año pasado auspiciamos esa cumbre amazónica del agua, que fue mucho más grande que lo que habíamos esperado o pensado, pero eso indica la enorme importancia del agua en la vida de la gente y también la importancia que tiene para la iglesia y para las personas de fe y las personas que hacen trabajo de base. Pues lo que quisiera compartir es un poco cómo estamos. Ups, eso lo hice mal. Un ratito. ¿Cómo tengo que hacer esto primero? Ya, ahora sí. ¿Cómo estamos llegando a eso desde un enfoque un poco distinto? Si bien está en base a experiencias locales, el Vicariato de Iquitos ha participado, ha ayudado a motivar y ha acompañado 4 procesos muy interesantes de demandas, buscando los derechos tanto de las personas como de la naturaleza. Y al principio no se pensaba como temas que tenían que ver con el agua, pero al final todo ha sido un hilo. Y si bien lo que más hemos aprendido es que ganar una demanda no garantiza que se va a cumplir, por lo menos ayuda a visibilizar la situación del agua en la región donde estamos y ayudar y aglutinar personas para buscar soluciones.
Quisiera empezar simplemente presentándoles esta señora, Lindaura Cariajano Chuje. Ella vivía en una comunidad que se llama, Bárbara, no se ve, yo no lo veo por lo menos. No sé si ¿no los lo ven? demás, ¿No los lo ven? demás, no, yo no veo No, no nada. Los estamos. demás, no, No está, un ratito. no, estuvo. Al principio estaba, pero se fue. ¿Se fue? Ajá. Un ratito. Talvez Joana pode projetar para ahora bem. A ver, Ahora sí, ahora sí. sí. Ahora sí se ve. No, ¿dónde está ella? Ya. Ella es, ahora, ¿la ven? Sí, Ya. Ella es doña Lindaura Cariajano Chuje. Ella vivía en una pequeña comunidad que se llama Vista Alegre, en el río Tigre. Y ella era una niña cuando llegaron los primeros petroleros en la región de Loreto en los años 70. Y yo había escuchado un poco de lo que había pasado en Vista Alegre, de una persona, un biólogo que había sido misionero allí, un ex agustino que había estado allí en el río Tigre, que estudió biología, después hizo su maestría y andaba por los bosques. Y me contó de este bosque, esta comunidad donde había un cementerio lleno de tumbas de niños. Y yo quería conocer esta experiencia. Conocí a doña Lindaura, conocí a su prima, Julia Chuje, que estuvo en la cumbre, y pregunté si podría ir y conversar con ellos. Y fui con Marilas Tello de Radio Camari, dos personas más. Y doña Lindaura nos llevó caminando a esta parte del bosque donde se siente, ya la comunidad después de lo que ella nos contó, se cambió de lugar, se mudó al otro lado del río y dejó esta parte de su territorio a regenerarse. Pero se sienten las partes hundidas de la tierra y ella nos guió por un sendero que nosotros no veíamos, ella sabía exactamente dónde iba y paró al costado de este madera, palito de madera y nos dijo, esta es mi primera hija. Y al costado había otro palito un poco inclinado y ella dijo, y esta es mi sobrina. Y ahí en el bosque nos contó cómo la cocha de la laguna, donde ellos siempre pescaban, donde tomaban agua para consumo, para cocinar, para tomar, donde se bañaba, un día se puso negro y se tapaba con una capa, el agua se tapaba con una capa negra y ellos no sabían de qué se trataba y como tenía, y bueno, esa agua también entró al río, entonces para poder sacar agua, simplemente con las manos tratar de limpiar un área donde se podrían o bañarse o sacar agua con un recipiente. No sabían de qué se trataba. Algún tiempo después, no sabemos exactamente cuánto tiempo, casi todos los niños de la comunidad se enfermaron y se fueron con una enfermedad que nunca fue identificada en realidad. Toda la gente dice que se empezaron a vomitar sangre y dentro de 48 horas se fueron. Casi todos los niños, algunos jóvenes que estaban en el cuartel, ahí un poco río abajo, y algunos adultos también. No se sabe exactamente de qué era. Los síntomas podrían ser de fiebre amarilla o también de hepatitis. Es más probable que haya sido hepatitis, probablemente introducido por trabajadores de los campamentos petroleros. Pero la gente lo relaciona fuertemente con ese incidente donde se había perforado un pozo río arriba y hubo un derrame de petróleo que contaminó su coche. Y
Ellos también dicen que después de eso se vio salir, se salió del lago o abandonó el lago la madre de esa cocha. Doña Julia, la prima de Doña Lindaura, nos contó que se veía un lagarto negro enorme cruzar el río un poco más arriba. Y eso era la madre, el espíritu que cuidaba la cocha. Y después de eso, yo le pregunté, y después de eso ya se fueron los peces también. Y ella dijo, por supuesto, porque si se va la madre, ¿cómo se van a quedar los hijos? Doña Lindaura nos contó esa historia en 2018 y terminó diciéndonos, esta es mi primera hija, tendría 35 años ahora. Yo creo que una mujer sabe cuántos años tendría un niño perdido. Entonces, eso significa que su primera hija, que se llamaba Lisette, habría fallecido probablemente en 1983. Esa comunidad nunca ha encontrado justicia. Muy pocas veces se ha hablado de eso. Pepe Álvarez, que el ex agustino que me contó de eso, la primera persona que me contó de eso, publicó algunas notas en medios en el Perú, pero nunca tenía mucha resonancia. Y una de las cosas que me dio mucho gusto de la cumbre es que doña Julia, la prima de doña Lindaura, pudo contar su experiencia delante del relator de las Naciones Unidas por agua y saneamiento, porque doña Lindaura lamentablemente falleció 2 años después de nuestra conversación. Simplemente quiero presentar este caso porque es por eso que hacemos lo que hacemos. Es por ese tipo de situación que yo hago periodismo. Yo he hecho cobertura de derrames de petróleo en el Bajo Marañón desde 2014 y es por ese tipo de injusticia que se creó la Vicaría del Agua. A ver. El Papa Francisco en Laudato Si dice que el agua es un recurso escaso e indispensable y que el derecho al agua es el más fundamental de los derechos humanos porque el ejercicio de todos los demás derechos humanos depende de acceso al agua que es también que significa acceso a la vida. ¿Ya? Por acá. En las Naciones Unidas también han declarado que el derecho al agua es derecho de todos y que el derecho al agua para uso personal y doméstico tiene precedencia sobre el uso industrial. En Perú, la Constitución dice lo mismo, pero aún así, hay una buena parte de la población que no tiene acceso al agua y sobre todo que no tiene acceso a agua segura. Este es un mapa de la región de Loreto, donde está Iquitos. Iquitos es la capital. Y se puede ver allí que casi la tercera parte de la superficie consiste en ecosistemas acuáticos. Hay ríos, hay cochas, hay ese enorme humedal que se inunda cada año. Loreto es privilegiado y Iquitos es privilegiado en el sentido de que está rodeado por agua dulce. Sin embargo, en toda la región de Loreto, que tiene una población de más de 1 millón de personas, ni siquiera una persona de cada 10 tiene acceso a agua segura para tomar. En la región que más agua dulce tiene. Entonces, nuestra pregunta como vicariato, como personas de fe, era cómo respondemos a esta situación. Y el actual obispo, cuando estaba de párroco en la parroquia de Santa Rita, que está en el río Marañón, empezó él y su compañero de Agustino, padre Manolo Berjón, empezaron a ver
situaciones ahí, derrames de petróleo, pero también otras amenazas. Y en un momento, en los años 2014-2015, una amenaza grande era un proyecto que era parte del IRSA de dragar partes de cuatro ríos, el Marañón, donde estoy yo ahora, que pasa por Nauta y se junta con el Ucayali para formar el río Amazonas. El Amazonas mismo, el Huallaga, que es un afluente del Marañón, y el Ucayali, que también que se une con el Marañón para formar el Amazonas. Dragar partes de esos ríos para mejorar la navegación, decían, para llevar productos supuestamente desde Brasil hasta puertos que se conectan a la costa con carreteras, porque Iquitos no está conectado por carretera a la costa. Pero una de las cosas que no se había hecho era una consulta a las comunidades. Se estaba avanzando con los planes sin hacer una consulta previa. Entonces, con el apoyo de la parroquia y el vicariato, una federación indígena demandó al Estado por el derecho a la consulta. Ganó y en el proceso de consulta se logró parar el proyecto. Es uno de esos proyectos zombie que se va resucitando cada rato. Ahora estamos en un proceso preelectoral y se está hablando nuevamente de la hidrovía, pero ahora por lo menos la gente está prevenida porque en ese momento la mayoría de las comunidades ni siquiera sabían lo que eso podría significar para ellos. Y en ese momento, un grupo de mujeres en uno de los talleres de la consulta, dijo que no solo el dragado no solo iba a afectar la pesca, la agricultura, la seguridad contra la barranca, podría también significar remoción de tóxicos del lecho del río. Ellos dijeron que esos lugares que eran supuestamente malos pasos, las bancas de arena que querían dragar, eran lugares donde descansan los espíritus del río. Y porque el pueblo Cucama tiene un muy rico mundo dentro del agua, porque es un pueblo del agua, es un pueblo del río. El primer Cucama nació de una mujer boa en el río. Y ellas dijeron por lo menos uno de los talleres donde yo las escuché, que los curanderos, los bancos les dicen, utilizan o llaman a esos espíritus para curar a la gente. Y dijeron, si se eliminan esos lugares de menor profundidad, esos espíritus se van a ir. ¿Y cómo se va a curar nuestra gente? Y era algo que era obvio que las autoridades del gobierno que estaban en ese evento no ni escuchaban eso, no entendían nada. Sin embargo, eso ha sido muy importante, esa visión de las mujeres, su forma de entender que el río para ellos es un ser vivo y es un lugar, es mucho más que una carretera líquida. Eso también surgió en otro demanda un poco después. Poco después de ese proceso de consulta que logró parar la hidrovía, hubo un derrame de petróleo en una comunidad que se llama Cuninico, que está sobre el río Marañón. Y parecía algo para la gente en Lima, donde estaban viendo la respuesta, parecía algo pequeño. Eran unos entre 2 y 3 mil barriles, que es pequeño en comparación con algunos otros derrames en el mundo. Pero para esta gente era trágico porque de la noche a la mañana perdieron su fuente de proteína, que era el pescado. Era la zona afectada era una zona muy rica de pesca, no solamente para la comunidad de Cuninico, sino para 4 comunidades alrededor. Perdieron su fuente de proteína y también perdieron su mercado porque su medio de vida, porque
vendían el pescado de Cununico. Era un lugar muy preciado por la pesca. Han pasado 12 años y la pesca no se ha recuperado. Además, la empresa mandó a un grupo de hombres, entre 20 y 30 hombres, a entrar en ese canal de petróleo sin ningún equipo de protección para encontrar el lugar de la ruptura, porque como ves, la tubería está debajo de todo ese mezcla de agua y petróleo. Entonces, había una exposición riesgosa para la salud. Se afectó la fuente de agua porque la quebrada afectada por este derrame fue la principal fuente de agua para la comunidad y se eliminó su medio de vida que todavía no se ha recuperado. Entonces, hubo demandas pidiendo la instalación de agua segura para la comunidad, atención especializada a la salud por exposición al petróleo y compensación por daños al medio ambiente y la salud. Han ganado todas las demandas, pero hasta ahora no se han implementado completamente y sobre todo lo de compensación no está avanzando y parece que es porque ningún juez realmente quiere llevar eso al final. Si bien se ha fallado a favor de la comunidad, si se compensa la comunidad de los comuneros de Cununico por daños, sobre todo por pérdida de medios de vida y por daños al ambiente y la salud, va a haber toda una fila de comunidades que están en lo mismo, esperando compensación también. Y eso es algo que yo creo que el Estado simplemente no quiere entrar en eso. Así que estamos luchando con la misma gente por justicia en este caso. No solamente son casos rurales. Esta es una foto del año 2015 de un espacio entre dos asentamientos humanos en la ciudad de Iquitos, donde se desemboca un desagüe que lleva aguas servidas de la ciudad, aguas residuales de un camal, un matadero, aguas residuales de un hospital que debería tener su propia planta de tratamiento de aguas residuales, pero no funciona, y a veces aguas residuales de un centro de acopio de petróleo. El actual obispo y su compañero, el padre Manolo, eran párrocos en la parroquia llegaron como párrocos en la parroquia donde está esta situación. Y ellos ayudaron, y la Oficina de Derechos Humanos del Vicariato ayudaron a organizar a la gente para hacer una demanda, pidiendo que se deje de vertir residuos orgánicos, cerrar obviamente el desagüe y poner servicios de agua y saneamiento. Hasta ahora lo único que se ha cumplido en realidad es el recojo de la basura y algo de agua con cisternas. El resto todavía está en veremos y andamos otra vez de la mano con esa gente buscando justicia. Pero una de las cosas, eso llegó al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional falló a favor de los demandantes, de la gente de esos dos asentamientos, y decía también que existe un estado de cosas inconstitucional en toda la región de Loreto por falta de acceso al agua y saneamiento. Eso nos abre una puerta para presionar por servicio de agua y saneamiento, no solamente en la ciudad, en los barrios periféricos de la ciudad, sino en todas las comunidades donde la gente no tiene una alternativa, no tiene otra opción, tienen que tomar agua de fuentes superficiales que todo el mundo sabe que son contaminados ahora. Hace 20, 30, 50 años o más, quizás no, pero ahora sí, yo creo que no hay ninguna quebrada en la cuenca del Marañón que no esté contaminado. Y eso nos lleva a la última demanda, que fue puesto justamente por esas mujeres que decían en el caso de la lluvia
que el río era para ellos algo vivo, un ser vivo, y que tenía un mundo y parte de su mundo estaba debajo y sus parientes, algunos de sus parientes viven debajo del río. Y ellos pidieron que se reconociera el río como sujeto de derechos. Y hace 2 años, en 2024, salió una decisión a su favor. El río Marañón ha sido reconocido como titular de derechos, tiene una serie de derechos de fluir libremente, de estar libre de contaminación. El río Marañón y sus afluentes. Eso es un río que empieza en los Andes, llega al Amazonas y también tiene varios afluentes. Tiene el derecho de estar libres de contaminación esos ríos y de cumplir con sus funciones ecosistémicas y también de ser representados y las comunidades indígenas, las comunidades nativas, según esa, ah, esa sentencia, son con entidades del Estado, son guardianes de los derechos del río. Eso todavía no se ha implementado. Hay muchas preguntas de cómo se puede implementar, qué significa. Y ahora una de nuestras tareas es acompañar a las comunidades para difundir más esa sentencia y la sentencia de Punchana, porque son dos caras de la misma moneda. Si se si se respetan los derechos del río, entonces hay agua segura para las ciudades, para la gente en las ciudades, en las comunidades. Y si se provee de servicios de saneamiento a las poblaciones urbanas, entonces se respeta los derechos del río. Entonces estamos en eso, estamos acompañando a la gente tratando de hacer cumplir los derechos que han ganado a través de esas sentencias. Y eso, bueno, cierro con esta foto de esos dos niños divirtiéndose en el río Rituyaco, que es un afluente del Marañón. Y la pregunta, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué voy a hacer yo en esta semana? Algo muy concreto para defender el agua y el derecho al agua. Muchísimas gracias. Muitíssimas graças, Bárbara, por essa alimentação com tanta esperança, não, com o tema del agua, que é fundamental para nossa vida, e toda a luta que vocês vêm travando em Peru, não, por los direitos de los ríos fluir limpio, não, sem contaminação. E isso, se sucede, vamos ter água para beber, não, senão não tendrá. Eu não sei, Joana, quanto tempo teremos para dar a palavra a quem queira fazer alguma pergunta, quantos minutos disponemos. Son las 7:23 en este momento. La comisión tiene previsto que hasta las 7:30, 8, podemos dar la palabra pues ya 5 minutos. Ok, então se alguém queira fazer alguma pergunta, algum comentário a los exponentes, não? Seria bueno fazer alguma reação diante de tantas coisas importantes que acabamos de escutar, verdade? São demandas muito sérias, não? E escutando o senhor Dom Inácio com a senhora Patrícia, eu estava pensando, não? Preparando uma charla para Puerto Maldonado sobre maneira de orar, não? Eu pensava nesse tema, não? Gente pequena em lugares pequenos, fazendo coisas pequenas, cambiará o mundo, não? Isso eu me senti fortalecida com estas palavras, verdade? Muitas graças. Se há alguém que queira fazer alguma argumentação, se pode. Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Temos 10 minutitos para encerrar, não? Sí, mi pregunta es, ¿cómo podemos
organizarnos para poder mirar las experiencias tanto de Perú, de Ecuador, de todas la presencia aquí, conocer las experiencias en cada región, aunque pues la estamos contando y es una realidad. Y también pues agradecerles por tenernos en cuenta a estos campesinos que estamos en el rincón de Colombia. Se puede decir abandonados por el gobierno, por el Estado, donde nadie habla de lo del medio ambiente, de la contaminación, sino que habla de progresismo, de una lucha contra, que es esencial y que pues es válida, ¿no? La lucha contra el narcotráfico, la lucha contra la liberación de los más necesitados. Y nosotros, pues al estar en ese rincón, el campesino es el que menos nos atiende, el que menos habla y el que menos, al de menos lo que estamos haciendo nosotros. Quisiera contarles una anécdota del colibrí y el león. Había un gran incendio que los animales pues les tocaba huir y el colibrí iba y cogía una gota de agua y la tiraba al incendio. Entonces el león dijo, no, te vas a apagar ese incendio con esa gota de agua que traes. Dijo el colibrí, dijo, yo estoy haciendo lo que me pertenece, lo que debo hacer. Y es lo que estamos haciendo nosotros. O sea, la gota de agua en el gran incendio de la destrucción y de la concientización que hay que hacer al campesino. Habemos muchos campesinos que no queremos saber nada del agua, que no queremos saber nada del bosque, sino que seguimos destruyendo. Y hay que concientizar a cada familia para que conservemos el agua, porque se nos está acabando. El sol, el mucho calor ya no lo aguantamos debido a la capa de ozono que se está destruyendo. Muchísimas gracias. Ahora miramos la Patricia, ¿verdad? Pues bueno, de don Ignacio. ¿Me escuchan? Por acá es muy mala la señal. Qué pena con ustedes. Creo que Patricia está con problemas de micrófono ahora, ¿no? ¿Sí me escuchan? Sí, Patricia. Comentarles que escuchando el testimonio de la señora Bárbara, es muy triste porque en las zonas apartadas del departamento del Putumayo también se evidencia estas tristes historias donde las grandes petroleras, las grandes empresas, por el dinero y los entes territoriales, efectivamente por el dinero no hacen el acompañamiento a las comunidades que son las más vulnerables en estos procesos. Son las que quedan con las aguas contaminadas, son las que quedan con las aguas contaminadas, son las que quedan con entonces, yo también he tenido la oportunidad de mirar
ríos, quebradas, que solo las piedras negras de este hidrocarburo quedan en estas fuentes hídricas. Entonces, es allí donde nosotros como familia nos despertamos, dijimos, tenemos que actuar ahora antes de que sea más difícil recuperar nuestro territorio. Porque si nosotros como seres humanos no sentimos el dolor de nuestra tierra, seguimos tumbando árboles, seguimos contaminando, seguimos en un tema de nunca acabar de cultivos ilícitos, de la fumigación. Nosotros mismos vamos a ser los que vamos a acabar no con la vida humana, sino con la vida de los animales, de la flora, y vamos a dejar eso prácticamente un desierto para nuestras futuras generaciones. Entonces eso es lo triste, y quizás estas acciones no se vean, para muchas personas no se vean reflejadas para grandes cosas, o quizás para llenarnos de plata o de dinero, sino para poder conservar este pedacito de tierra que tiene un ecosistema maravilloso, todavía se conservan esa riqueza natural que quizás en otras partes o en otros municipios, departamentos, países ya no puedan ver esa belleza natural. Y como seres humanos debemos hacer algo por eso, por nuestro territorio, por lo que nos da la vida, porque el agua nos da la vida, porque la naturaleza nos da bienestar. Entonces yo les digo a mi familia, apostémosle a conservar nuestro territorio y a proyectarnos en producir de manera sostenible y amigable con el medio ambiente. Recuperemos nuestras plantas nativas, nuestra medicina ancestral, nuestras plantas, cultivemos de manera orgánica, ya no utilicemos veneno, utilicemos la guadaña, utilicemos el machete, sembremos la yuca, el plátano, todo lo que anteriormente tenemos en nuestro territorio. No compremos comida procesada, cultivemos lo nuestro, y eso es lo que queremos, no solo nosotros alimentarnos sanamente, sino cuidar nuestra tierra, cuidar nuestro territorio y vivir en armonía hasta que Dios nos regale la vida y poder dejar un pedacito de herencia a nuestras futuras generaciones. Entonces eso es nuestro proyecto de vida, nuestro proyecto familiar, poder trabajar de la mano para conservar nuestro territorio. Yo creo que lo más satisfactorio sería poder descansar en medio de la naturaleza, en medio de un ambiente sano, saludable, y que no nos invada la contaminación en nuestro territorio, que es lo que debemos conservar. No solo para nosotros, porque nosotros ya estamos de paso, sino para estos niños y estas niñas que vienen o que están en crecimiento. Entonces, esa es nuestra misión como personas, como hijos de Dios, seguir conservando nuestro territorio. Y agradezco de todo corazón por este espacio, por aprender, por escuchar la historia de la señora Bárbara. Es muy realmente saber de estas situaciones y saber que en nuestro departamento y en nuestro municipio se han presentado, y como somos vulnerables, quizás no seamos escuchados por estas situaciones, pero así sean las pequeñas acciones que realicemos sean en pro a conservar nuestro territorio. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga a todos. Gracias, Patricia. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário? Senão passaremos a palavra a Açucena para ser el recorrido, el cierre. Açucena. No, yo creo que pues el ejercicio de escucharnos y de corroborar que
pues adolecemos todos de la, mm, somos, digamos, que estamos sufriendo las consecuencias de la irresponsabilidad humana, porque todo lo que pues compartimos, vemos que es el ser humano el que tiene en sus manos la posibilidad de decidir y las acciones todas cuentan, por pequeñas que sean, cuentan o en favor de la vida o en contra de la vida. Y creo que la invitación, pues en medio de todo esto, es ver que se siguen sumando esfuerzos por hacer realidad, pues ese proyecto de vida al que hemos sido convocados como personas humanas, cristianas, personas de fe. Y cada quien desde el rincón donde se encuentra, pues tiene en sus manos también como esa responsabilidad, ¿no? Bárbara terminaba haciéndonos la pregunta, ¿qué voy a hacer esta semana por el cuidado del agua, de la vida? Y creo que es la pregunta que nos tendríamos que hacer cada amanecer, ¿no? ¿Qué puedo hacer hoy para cuidar la vida, el agua? Nosotras como red itinerante amazónica, pues que procuramos que en todos los espacios donde nosotros llegamos, pues poder interactuar también con estas experiencias que son las que fortalecen pues la razón de ser del compromiso pues en los territorios. Y decía también Ignacio, ¿no? Que Dios da a cada elemento su luz propia. Cada, cada persona, cada árbol, cada elemento pues de la naturaleza está precisamente para transmitir ese mensaje de vida y de esperanza. La cuestión es cómo sintonizar nosotras, con ese cuidado del territorio, ¿no? Con esa defensa del agua, que en este momento pues es como lo que nos está afectando más, ¿no? Sabemos que la pandemia del COVID-19 pues fue la tragedia humana mundial por la contaminación del aire, y ahora pues tristemente nos acercamos también al punto de no retorno, de decir es el agua, ¿no? Bárbara nos comentaba, hacía memoria del testimonio de la muerte de todos estos niños. Y digo, pues tantas enfermedades gastrointestinales que están surgiendo pues a raíz del tema del agua, ¿no? Y la ironía de la vida que en la Amazonía, donde más agua hay, eh, está negado el derecho al acceso del agua potable para las mayorías, especialmente para los más pobres, para los más vulnerables. Creo que este espacio pues ha sido precisamente de tomar conciencia de que pues estamos convocados urgentemente a seguir siendo mensajeros de la vida y mensajeros pues del cuidado del agua, ¿no? Hay muchos esfuerzos que se pueden unir y que se pueden pues seguir tejiendo. Agradecerles muchísimo pues a Patricia, a Ignacio, obviamente a Bárbara, que nos iluminó también con ese compromiso de vida que tiene pues en la Vicaría del Agua, en Iquitos, y a todos y cada uno de quienes nos han acompañado en este espacio. Pues el grupo somos pequeños, pero es el grupo suficiente para hacernos multiplicadores pues de este compromiso de vida. No sé, Marita, si tiene una palabrita o para hacer la oración final o ya. Eh, pues como a manera de conclusión, quería leer el Salmo 1. Dichoso el ser humano que se complace en la ley del Señor. Su ley le susurra día y noche. Es como un árbol plantado junto a las corrientes de agua, que da a su tiempo el fruto y jamás se marchitan sus hojas. Todo lo que hace le sale bien. Que sean estas palabras pues del Salmo y del Apocalipsis, que nos sigue diciendo: a una y otra margen del río hay árboles, y está el árbol de la vida, y el árbol que da fruto 12 veces, una vez cada mes, y sus hojas sirven para medicina de los gentiles. Saber que
la vida está en nuestras manos de alguna manera y que el Dios de la vida nos la sigue confiando. Muchísimas gracias por el espacio, por la presencia de todos y creo que seguimos también con el compromiso de continuar también con estas reflexiones en lo local, ¿no? Desde los diferentes espacios que tenemos esta oportunidad de hacerlo. Muchas gracias a todos, a todas. Gracias a Muchas ustedes. graças a todos, a Clar, pela companhia, por toda a assistência. Também queria dizer a Dom Inácio que pergunta o que devemos fazer. Mira, ustedes agora podem contar com nós outros, com a rede, não? As irmãs já estão aí com ustedes, não? E pode contar com nós outros para alguma coisa de apoio, de visita, de articulação. Ustedes agora já saíram do anonimato, não? São conhecidos da rede. E muitas graças por seu testemunho de vida e de compromisso. A La Clar, nosso agradecimento. Também queria dizer que a Nancy não pôde estar com nós outros hoje, por tema de classes, pero estamos em sintonia. Ela está sintonizada com nós outros. Sentiu muito de não poder estar, porque tem classe esta hora, pero está em sintonia, não? E a Israel, a Joana, por assistência, por la companhia com nós outros. Muitíssimas graças a todos e todas por la companhia, por estar com nós outros. E seguimos comprometida com esse tema tão importante que é o tema del agua, não?